aquí con Xavier Serrano Hortelano, que próximamente nos estará visitando en Montevideo. Estará dando una charla, una conferencia en la Facultad de Psicología y un curso intensivo en Cabo Polonio. Hola Xavier, gracias por recibirnos en tu casa y por brindar esta entrevista. Primero, para comenzar, me gustaría saber un poco qué te hizo tomar conciencia en tu andadura profesional sobre el tema de la prevención. Realmente la toma de contacto con la importancia del abordaje social dentro del campo reichiano, yo la tuve desde que me interesó Reich, porque al trabajar la lectura y la obra de Reich en unas condiciones en aquella época un poco particulares por el momento político, pues inmediatamente conecté con su perspectiva biopsicosocial de la salud y de la enfermedad, y con el discurso donde dejaba muy claro, y con el que me identifiqué plenamente, que si no poníamos medios para cambiar la conciencia y lo que él denominaba en aquella época, dentro de su terminología marxista, el factor subjetivo, difícilmente la revolución se podría conseguir. Entonces el cambio de conciencia, la culturización de ciertos aspectos y también la forma de experimentar y de percibir la realidad, pues era una tarea importantísima para Reich, y repito, yo me identifico plenamente con ese objetivo, y desde el principio, tanto en mi formación, que también la formación que recibí con la Escuela Europea de Ergoterapia y concretamente con mi tutor Federico Navarro, estaba implícita y explícita permanentemente este mensaje, como con mi experiencia personal, incluso con la crianza de mis hijos, y después con la realidad de mis pacientes, yo he ido viendo progresivamente cómo este mensaje de Reich era importantísimo y era evidente. Es decir, no podemos dedicarnos a ver personas en diván, a querer cambiar límites caracteriales en personas adultas, a querer modificar algunos aspectos de personalidad exclusivamente, porque eso nos lleva un tiempo y una energía que realmente es como un grano de arena, que no es que no sea importante, pero un grano de arena en el desierto. Sin embargo, la posibilidad, como decía Reich, de cambiar las bases de los niños del futuro es lo que puede hacer que haya una participación real de la humanidad en el cambio que necesita el planeta, ¿no? Bien, como primera pregunta me gustaría comenzar siguiendo este hilo de la prevención sobre un concepto que desarrollas y que generas una praxis en concreto que has denominado la ecología de los sistemas humanos. O sea, ¿qué es la ecología de sistemas humanos? O sea, ¿cómo la podrías...? Este es el término que en una asamblea de nuestra escuela, la Escuela Española de Terapia Reichiana, hace unos años, yo presento y se aprueba, y que en el fondo pues lo que hace es recoger el marco teórico en el que nos hemos ido moviendo en estos 30 últimos años, para desarrollar una intervención preventiva y un trabajo psicosocial, tanto en el área de la crianza como en el área institucional, y que recogía las semillas que Reich ya dejó, sobre todo con el proyecto de investigación del OIR, del Ronald Making Fund Research Center, en los años 50, y que después han continuado también otros grupos en Europa y Estados Unidos, contados grupos, todo hay que decirlo, tanto en el campo educativo, con instituciones educativas, como en el campo de la crianza y de la prevención, trabajando embarazos, partos, etc. Entonces la idea, el porqué de este término, y no hablar de ergonomía, de prevención en ergonomía, o de educación libre, o de, no sé, otros términos que se podrían haber utilizado y que se utilizan y que algunos colegas utilizan, era la idea de crear una convergencia entre los movimientos ecológicos que actualmente se están dando, que cada vez son mayores, de ecología social, de ecología política, que trabajan en planos sociales, geofísicos, políticos, con aquellos que trabajamos con el plano de lo microsistémico, dijéramos, a nivel humano, ¿no? Es decir, los sistemas esenciales, familia y escuela, y que también
pensamos, vamos, con otros profesionales, estoy completamente seguro de que necesitamos recuperar una conciencia ecológica que nos permita poder ser coherente con ese discurso político y social que planteamos a nivel de ecología, ¿no? Es decir, es un poco lo que Rice cuestionaba en el campo, en su lenguaje marxista de los años 30 o 40, llevado un poco al lenguaje actual del nuevo paradigma de la ecología, que se define como ecología global, y dentro de estas corrientes ecológicas. En última instancia no se puede, o no podemos pretender plantear lenguajes, discursos políticos, planteamientos sociales y políticos sin que el ser humano tenga la capacidad de vivir esos discursos. Y nos encontramos con esa contradicción permanentemente, ¿no? Es decir, yo tengo que hacer un esfuerzo para evitar tirar basura a los árboles, en los bosques, o tirar cerillas, o hacer un esfuerzo, pero no estoy sintiendo la importancia que tiene el no hacer eso, ¿no? O, no digamos, pues la importancia que tiene el no ser violento con los niños y con las niñas, o en nuestras propias relaciones humanas, porque eso es lo que va dando una base para luego poder tener una conciencia, una experiencia, una vivencia que nos permita crear una relación con el mundo y con nosotros dentro de lo que se conoce como el marco ecológico, que no es ni más ni menos que estar acorde con las leyes de la naturaleza y crear y ser uno con el todo, ¿no? Formar parte de ese todo que tiene una dirección, que tiene una conciencia propia. Y a partir de esto hay un cambio fundamental desde lo que es la intervención, desde la clínica, desde la cura, a otro enfoque más preventivo. Y con el desarrollo de esta praxis que tú estabas hablando. ¿Podemos decir que surge así un nuevo rol dentro del campo de la salud? ¿Un rol profesional nuevo? Yo creo que estamos en un momento en el que necesitamos un cambio radical a muchos niveles, ¿no? Y como sabemos todos, pues es algo que es cuestión de supervivencia, ¿no? Cuestión vital, ¿eh? El planeta está defenestrado y hay una situación de crisis de valores y de crisis personales muy grande a nivel mundial. Entonces es un momento de plantear, digamos, cambios también globales, ¿eh? Esos cambios globales no podemos quedarnos con discursos muy locales o muy parciales. Entonces tenemos siempre que buscar pues, esa perspectiva que plantea la ecología global, que plantea personas como Capra, como Edgar Morin, ¿no? Esa perspectiva sistémica, esa perspectiva de la complejidad o de la ecología global, que en el fondo nos están hablando de la necesidad de establecer marcos de relación entre los distintos niveles que permitirían transformar la realidad del ser humano y de la humanidad en su amplio contexto, ¿no? Entonces, bueno, el psicoterapeuta, ¿qué pinta el psicoterapeuta en todo esto, ¿no? El psicoterapeuta tiene una función importante. El psicoterapeuta ayuda a reducir el sufrimiento de las personas y, de paso, pues un psicoterapeuta desde una perspectiva psicosocial necesariamente lo que permite es que la persona tome conciencia de dónde surge el sufrimiento, y ese sufrimiento en gran medida pues, surge de la incoherencia y de las contradicciones que tienen los sistemas sociales, ¿no? Entonces la toma de conciencia de esto pues evidentemente provoca y hace que las personas tengan una mayor fluidez, que tengan un cambio en sus relaciones, se humanicen, y bueno, pues la función del psicoterapeuta en general, digamos, comprendiendo lo que es el concepto de psicoterapeuta, pues es importante. Pero se queda corta en este proyecto de cambio, se queda corta desde mi punto de vista, de nuestra experiencia. Pensamos que debe de ir acompañada de ese discurso que decíamos antes, de poner las bases para que desde la crianza, desde el embarazo hasta la adolescencia, el desarrollo del ser humano esté acompañado de unos medios que permitan su potencialidad, que le permitan su autorregulación y por tanto realmente que toda su capacidad de ser vaya surgiendo a lo largo de su desarrollo, ¿no? Esto no lo tenemos actualmente. La visión, digamos, la educación sigue siendo represiva, sigue habiendo unas pautas y unas conductas más o menos veladas, con más o menos formas distintas, pero sigue siendo en el fondo castrante, y en contra de lo que es el desarrollo y la conexión entre pulsión y razón, en contra de un ritmo natural de las cosas.
de un ritmo de los niños. Está un poco todo enfocado hacia los logros y hacia los intereses de un sistema que en el fondo vamos cada vez más hacia una sociedad esclavista. Entonces vamos como poniendo las bases desde pequeños para crear esclavos, ¿no? Pequeños esclavos, pequeños hombres, como decía Rice, pequeños esclavos cada vez más evidente. Entonces, bueno, pues realmente puede haber un nuevo rol profesional, o debería haber, más que un rol, una función, una identificación con un proyecto donde el aspecto clínico necesariamente va vinculado a una praxis psicosocial. Y donde, por tanto, nuestro objetivo como personas y profesionales que tenemos conciencia de las causas del sufrimiento, ponemos medios para erradicar esas causas. Y a partir de ahí el psicoterapeuta pasa a ser, como decía Federico Navarro, un agente social, un agente político, en el sentido de política cotidiana, que busca transformar la realidad, no con sus pacientes, no en plan ideológico de mentalizar a los pacientes de nada, sino fuera de la consulta, tomando como referencia lo que vemos en el diván, las causas del sufrimiento que observamos en el diván con los pacientes que ya están o que estamos acorazados y que estamos sufriendo, y por tanto mandando ese mensaje a la sociedad y poniendo los medios para que vamos conociendo, repito, en el diván, los medios para que desde el embarazo hasta la adolescencia esas personas, esas futuras personas, esos niños y niñas puedan vivir de una forma que les permita mantener su conciencia ecológica y recuperar un ritmo y una existencia comprometida con lo social, solidaria, cooperativista, es decir, basada en unos valores que no son impuestos, sino que son valores naturales, valores de la ecología. Entonces, potenciar, digamos, la realidad ecológica en los seres humanos, recuperar, como decía Rice, el contacto con su existencia, con su esencia, pasa a ser un objetivo fundamental del psicoterapeuta que tiene conciencia de la realidad. Llamémosle a lo mejor de otra manera, es a lo que quizás te refieres. Bueno, pues de ahí un poco la terminología. Somos, en el fondo, profesionales que trabajamos dentro de los sistemas humanos, de la ecología de los sistemas humanos, por la ecología de los sistemas humanos. Es un término como otro cualquiera, pero que en el fondo lo que está haciendo que es, pues, permitir la posibilidad con ese lenguaje de dar al psicoterapeuta una ampliación de su rol profesional, de función profesional, y enmarcarlo dentro de un proyecto global, de colaboración con otros profesionales. ¿Y cómo sería esta práctica nueva, digamos, de alguna manera en la práctica, para los que, digamos, no conocen o se quieren, de alguna manera, quieran saber cómo es este nuevo rol, en el aspecto práctico, en ejemplos prácticos de cómo es este tipo de intervención, por ejemplo, si nos puedes dar algunos tipos de ejemplos prácticos en el embarazo, cómo se acompaña en el embarazo, cómo se acompaña en la crianza. Sí. Hay dos aspectos que dan identidad a este proyecto. Porque, por una parte, la ecología de sistemas humanos es una teoría, porque ya lleva muchos años de experiencia y se ha fundamentado, por tanto, unas leyes, y ahí podríamos hablar que se aproxima a ser una cierta metodología de intervención que acompaña la teoría, pero a su vez es un proyecto, no está terminado. Por tanto, es una teoría paradigmática, no es un dogma, no está finalizado, porque estamos experimentando, estamos investigando, y estamos, bueno, pues en la ignorancia de lo que han sido miles de años de la búsqueda de una estructura saludable que nos ha dado, por tanto estamos en la ignorancia de conocer cómo podría ser esa estructura del ser humano saludable. Y entonces, bueno, eso empieza por el embarazo, empieza por romper las dinámicas de estrés, por facilitar concepciones deseadas, por facilitar espacios ecológicos del biosistema energéticos, es decir, úteros pulsátiles, pulsantes, madres pues con una alegría y una vivacidad, compartiendo en un sistema de seres humanos que acompañan ya desde el embarazo esa realidad, desde el principio de la perspectiva grupal, la perspectiva tribal, y desde ahí la posibilidad de que ese niño y esa niña tengan un espacio de desarrollo, repito, donde pueda fluir, ¿no? Pueda fluir su potencialidad. Entonces, claro, una característica por un lado sería la idea de continuum, es decir, la idea de que
de que la intervención preventiva y ese desarrollo de esa estructura saludable no se consigue con una acción durante un periodo de tiempo. Es decir, hay personas que trabajan mucho con el acompañamiento del embarazo, durante el proceso de embarazo o durante los partos, ¿no? Ha habido personas que han revolucionado el nacimiento, afortunadamente, y hay que reconocerlo, como Le Boyer, como Michel Odan, son personajes que han revolucionado el nacimiento. Pero no podemos caer en el tópico, que pasa a ser para mí ya un tópico, de que con un buen nacimiento ya cambiamos las cosas, o ponemos la simiente para un cambio en el ser humano. Porque si ese ser que ha nacido en unas condiciones adecuadas, a los 40 días lo llevas a una guardería y lo separas de la madre, nuestra experiencia que todavía para ser más traumático, porque la frustración es directa, no ha habido preparación previa, ¿no? Entonces, es decir, la intervención preventiva es algo que se debe producir de una forma continuada durante todo el proceso de desarrollo madurativo, de lo que se conoce como la ontogénesis, ¿no? El proceso ontogénico. Eso termina en la adolescencia, termina por tanto a los 16, 17, 18 años. Entonces, claro, para poder trabajar con un proyecto que aborde desde el principio de la vida hasta los 18, 19 años y después que pueda prevenir procesos de enfermedad a través de dinámicas institucionales o conflictos relacionales en empresas o con violencia de género o incluso facilitando a la tercera edad procesos, digamos, dinámicas más saludables. Es decir, todo esto sería otra segunda parte, ¿no? Pero esa primera parte esencial, donde la familia y el sistema educativo son los elementos, los sistemas básicos, es necesario un trabajo de equipo. O sea, nosotros no podemos decir o pretender trabajar del embarazo, parto, tener conocimientos de toda la etapa oral y de la lactancia, conocimientos pediátricos de cosas relacionadas con los esfínteres, con la dieta, conocer un poco todos los procesos obstétricos del parto, conocer las dinámicas de adolescencia, el cómo educar en una escuela. Un profesional solo no puede pretender eso. Si podemos tener unas nociones generales y unos conocimientos generales de cómo puede ser ese desarrollo y la importancia de que ese desarrollo tenga unas dinámicas continuadas, unas leyes que durante todo ese periodo se cumplen. Pero se establece la necesidad de un trabajo en equipo. Entonces, estos dos elementos son los que identifica el proyecto. Por un lado, la idea de que la estructura saludable se genera desde el embarazo hasta el final de la adolescencia. Ni siquiera los 5 o 6 primeros años que decía Weiss, de que el carácter son los fundamentales para el carácter. Sí, es fundamental, pero sabemos que socialmente en este momento, en estos sistemas sociales actuales, por el tipo de estructura que se está desarrollando también y por las bases racionales, todo el proceso posterior y hasta toda la entrada en la adolescencia es fundamental. Y todavía son organismos plásticos, donde nuestra intervención en aquellas situaciones que no se han podido dar con unas condiciones saludables, podemos recuperar. Entonces el discurso, el proyecto nuestro no es solamente decir, bueno, vamos a crear una burbuja de personas ecológicas y de niños ecológicos. No. Nuestro objetivo es que podamos poner los medios lo más cercanos posibles para que se desarrolle esa potencialidad ecológica. Pero como eso no es posible siempre, también tenemos que conocer, y eso es lo que nos da estas formaciones y nuestras experiencias, tanto clínicas como preventivas, qué medios utilizar para, en aquellas circunstancias, en ese sistema familiar que no ha podido desarrollar un embarazo adecuado, un parto adecuado, o que tiene que dejar la lactancia, o que hay un conflicto familiar porque hay una separación prematura, o porque hay una muerte de un familiar, o tantas circunstancias que se dan en ese desarrollo ontogénico, que son clivajes, son puntos de inflexión, son puntos traumáticos, digamos, cómo compensar esas dinámicas traumáticas en ese mismo tiempo o al poco tiempo, sin necesidad de recurrir a dinámicas clínicas o encuadres clínicos. Es decir, hay medios que trabajando con la familia, con el sistema educativo, trabajando en equipo, podemos compensar procesos que en principio, si no lo hacemos, llevarían a una patología. Entonces ahí está un poco la conexión entre la clínica y la prevención, que es la base un poco que une esos dos aspectos, la base propia de la ecología de sistemas, que se diferencia de otras intervenciones preventivas psicosociales, que une esos dos aspectos, que es el conocimiento de lo que produce la patología y el aprendizaje de lo que sana la patología aplicado al campo preventivo. Entonces,
si vemos que un niño está viviendo un proceso traumático en una edad determinada, podemos no necesariamente meterle una terapia infantil, o meterlo ahí como un paciente y empezar a hacer sesiones de terapia y transferencias y no sé qué, y no, es que como, a lo mejor cambiando solamente la forma en que se relaciona la pareja, o lo que está pasando en la escuela, o aminorando el acoso escolar que está viviendo, o es decir, interviniendo en el sistema y a su vez, a lo mejor con algunas sesiones preventivas, psicocorporales, porque el cuerpo es fundamental, el cuerpo ya sabemos que está plasmando todas las dinámicas traumáticas, con esa intervención podemos paliar esas tendencias que de no hacerlo podría llevar a una patología o a un proceso más, más duro dentro de un proceso, lo que se llama una terapia. Porque las terapias, a fin de cuentas, a los niños sabemos que están marcándoles ya un cierto estigma, como que ya pasa a ser el niño más jodido, ¿no? Y además con etiquetas. El niño hiperactivo, el niño no sé cuándo, el niño depresivo, el niño psicótico. Pues el niño psicótico, no hay niños psicóticos, no hay niños hiperactivos, hay niños que viven situaciones que llevan a ese tipo de etiquetas. Están viviendo situaciones, están viviendo dinámicas, pero ¿dentro de qué sistema? ¿Dentro de qué relación? ¿Dentro de qué entorno? Si nosotros nos damos cuenta de esos entornos y vamos modificándolos, posiblemente en la mayoría de los casos conseguimos que esas actitudes cambien, porque son formas de expresión de una queja. El niño se queja. No, el niño no enferma, el niño se queja. La enfermedad surge cuando ya hay una cosificación y una estructura, entonces podemos hablar de enfermedad. Entonces esa conexión y de patología, esa conexión entre esa perspectiva de salud y la aplicación de aquellos elementos que producen patología a la clínica, a la prevención infantil, es un poco lo que da el modelo de identidad propio. Por esto, ¿no? Ahora, es una forma de intervención muy compleja, ¿no? Y yo quería preguntarte, seguir con la siguiente pregunta en relación a que está viendo, hoy por hoy, está despertando mucho interés general el tema de la prevención, está habiendo mucha información, mucha circulación de información, y eso está generando como un fenómeno nuevo. O sea, está surgiendo de alguna manera una gran demanda por tener profesionales o personas que se hagan cargo de este tipo de abordajes, pero hay pocas formaciones estructuradas. La Escuela Española de Terapia Reichiana, de la cual tú eres director y está desarrollando hace muchos años, está siendo pionera también en este aspecto, ¿no? Estructurando una formación en ese sentido, en el área de la prevención. Bueno, lo que no sé si somos pioneros o no, pero lo que sí que es cierto es que estamos intentando desde hace años, pues como hemos hecho en otros campos dentro del trabajo de la clínica, ¿no? Intentamos sistematizar pues las enseñanzas, las investigaciones, las experiencias que hemos ido adquiriendo para darles un marco que permita ser transmitido. Porque la transmisión de información, es decir, la enseñanza, no puede ser subjetiva. No puede ser solamente, no puede partir solo de lo que a mí me ha ido bien, o de lo que yo siento, o de lo que yo he visto. Tiene que ser objetivable. Es decir, bueno, a ver, esta experiencia, ¿cuántos profesionales la están viviendo? Este hecho, ¿en cuántas circunstancias nos hemos encontrado que es común? Entonces, a partir de ahí se crea pues, una cierta ley clínica, o una cierta ley dentro del marco preventivo, que se sigue investigando, pero ya pasa a ser una cierta teoría. Y, sobre todo, se puede transmitir, y transmitir no solo el hecho teórico, sino el cómo abordarlo. Es decir, la idea es de que cualquier profesional del campo de la medicina, de la salud, de la educación, de la psicoterapia, de la psicología, pueda utilizar estas leyes como referencia y aplicarla según también sus criterios personales y su situación real, en base a la cultura donde está viviendo, al espacio social donde está viviendo, al encuadre donde lo inserta, pero pueda utilizarlo, pueda aplicarlo. Es como tener unos referentes generales. Y como os decía antes, quizás no he terminado de aclararlo, eso nosotros hemos visto la necesidad de hacerlo en equipo. O sea, no puede hacerlo un sujeto solo, un profesional solo. Para eso hace falta aprender también a trabajar en equipo. Es decir, que podamos juntarnos, pues una enfermera que trabaja con una matrona, que trabaja con embarazadas, que se pueda juntar un obstetra, un pediatra, un psicólogo, un psicoterapeuta especializado en clínicas infantil o en intervención preventiva, y que todos
todos ellos podamos tener una visión común y unos puntos teóricos, ver cómo resolvemos los conflictos según el momento evolutivo. Es decir, que la familia y el sistema educativo se puedan encontrar con consultores, con asesores, con profesionales que durante todo el tiempo les va a resolver un poco sus conflictos, sus dudas o simplemente es como un acompañamiento de ese proceso saludable. Que repito, no lo va a hacer uno solo, o lo va a hacer uno ayudado por ese equipo. Entonces, claro, al momento de asistencia al parto, lo ideal es encontrarse con un especialista en ecología y sistemas humanos, pero que además sea obstetra, o que sea una matrona, o una obstetra hombre o mujer. Después, bueno, pues a lo mejor hay una persona que tiene más experiencia, sobre todo el campo oral, la fase oral, el periodo más primitivo. Va a haber gente que tenga más experiencia de trabajo con adolescentes. Y aunque alguien pueda coordinar ese trabajo, pero va a tener la posibilidad de reciclar y de intervenir y de derivar a otros colegas que están más especializados. Con lo cual, la familia, el sistema familiar educativo tiene esa posibilidad. Claro, para eso tenemos que tener una formación a su vez pluridisciplinar. Una formación donde el alumno recibe enseñanzas no de un maestro, sino de personas que están trabajando diversas áreas de la salud y de la educación, y que su experiencia la transmiten, y que a su vez tiene una visión común, ecológica, reichiana, de la complejidad, de la ecología global, es decir, de aquellos pensamientos de vanguardia que están cada vez más vinculados y que hemos también trabajado por hacer esa síntesis teórica y que definen un paradigma actual. Entonces eso es lo que planteamos en la formación, una formación que pueda dar esas bases teóricas, aprender a trabajar en equipo y desde ahí poder dar un acompañamiento y un mensaje, una alternativa a los sistemas esenciales familiares y educativos dentro de, repito, de la idea de que es un proyecto y estamos siempre en investigación. 3. En este sentido, pues quiero recalcar que hay dos formas principales de aplicar esta perspectiva que se puede concretar en el término crianza ecológica y prevención psicosocial. Por una parte serían los espacios donde los niños y las niñas ya han vivido periodos de su vida en unas condiciones donde la falta de ritmo, donde la violencia, los objetivos de logro o las dinámicas traumáticas ha sido lo que les ha caracterizado. Y por tanto ha ido generando una coraza defensiva, como manifestaba Rice, que desde el principio de la vida se va organizando. En ese sentido, en este punto, claro, nos encontraríamos con que el especialista en prevención, su objetivo principal es ver cómo evitar ese acorazamiento y las influencias que tiene ese trauma. Por ejemplo, imaginemos un niño que ha tenido un parto por cesárea. Un parto por cesárea que hay cada vez más, en principio no es traumático para nadie. Para la cesárea, bueno, un niño nace normal todo, pero nosotros vemos, lo que hemos visto es que la cesárea lo que hace es que ralentiza algunos procesos motrices. ¿Y por qué? Porque impide toda la estimulación del pasaje uterino a través de la columna y por tanto es como que baja el nivel energético en general y ralentiza procesos. Bueno, hay una tendencia en este niño, en esta niña, a vivir una lentitud psicomotriz en relación a otros niños que nacen de una forma más de forma uterina y con unas condiciones más naturales. Bueno, pues con un masaje, con ciertos tipos de masaje que ya Barray desarrolló y que algunos de nosotros hemos seguido aplicando, pues se puede compensar esta cesárea. Es decir, no hay que dramatizar tampoco el hecho de que una mujer, pues aunque quiera hacer de una manera no pueda y ya es terrible. No, pues si no ha habido más remedio que hacer cesárea, lo interesante es que piense y tenga en cuenta que se puede compensar lo que ha podido repercutir en la cesárea en el niño o la niña con ciertas técnicas de intervención que a veces son corporales, que vienen del conocimiento de Reich y de especialistas reichianos y que nosotros hemos ido también articulando,
trabajo con el cuerpo, y otras veces son intervenciones que tienen que ver con la familia, con las relaciones de pareja, que provienen del campo de la sistémica o del campo de la complejidad, de la cual también nos valemos de esas herramientas para poder utilizarlas en un momento determinado. Por tanto, tanto el conocimiento que adquirimos como el que transmitimos, una vez más insisto en que es pluridisciplinar. En el caso de este niño y esta niña, pues con unos masajes directamente al niño y a la niña, se puede compensar en los días siguientes al parto este tema de cesárea. Imaginemos que hay una lactancia brusca porque la madre tiene que trabajar, tiene que empezar a trabajar con 9 meses que le ha dado el pecho, tiene que dejar el pecho. Bueno, pues dejar el pecho de esta forma repercute en el vínculo que se ha establecido y en el proceso de apego positivo que se está dando. Bueno, pues hay unos medios corporales en el propio bebé y de intervención con el sistema familiar y con la escuela donde va a ir, la escuela infantil donde va a ir, que puede compensar este paso obligado. Si se puede evitar, mejor. Es decir, si la madre puede mantener esa lactancia y no tener que aumentar el tiempo de trabajo, o compensarlo con la presencia del padre, o con seres que han estado durante el embarazo, con personas que han estado durante el embarazo afectivas, pues no va a vivir una separación tan brusca, pero claro, si el proceso es muy brusco, se cae de nuevo en una violencia, se rompe el ritmo. ¿Esa violencia qué hace? Que por ejemplo el segundo segmento, el tercer segmento, desde la óptica de la coraza, tienden a hipertensarse. El niño o la niña entra en alarma y se empiezan a producir procesos de distrés y por lo tanto acompañado de se acompaña de unas reacciones neuromusculares. Empieza a haber una vez más un clivaje, un acorazamiento. En este caso, pues exigiría volver en ese espacio familiar donde se ha producido esa separación brusca, qué condiciones se pueden modular, si se puede dulcificar este pasaje este paso al trabajo, si el padre ha tenido buen vínculo con el niño y puede compensar y sustituirlo con su presencia, la guardería o la escuela infantil donde va a ir, qué condiciones tiene para que se continúe el apego, para que sean horas donde la madre pueda ir, ratos donde la madre pueda ir, que no sean muchas horas de separación. Es decir, se puede organizar un plan para que, asumiendo la realidad de ese sistema familiar, el niño o la niña no sufra las consecuencias de esa realidad, rompiendo el ritmo natural y ecológico hacia el que tiende. Entonces esta es una de las claves importantes. Esa es la lógica de la prevención. Vamos a evitar lo más posible, sin caer en una utopía insustancial, o una especie de burbuja sectaria donde creamos bebés ecológicos y reichianos con todas las condiciones dadas. Vamos asumiendo cómo es la realidad y cómo es cada sistema y cómo es la condición de cada familia y de cada escuela, los medios para que se pueda compensar los traumas y los conflictos que se han venido produciendo. Pero para eso sí que es cierto que se necesita que las personas abramos un poco nuestra receptividad, nos cuestionemos que tenemos límites, que nuestras formas de educar son limitadas, propias también de nuestros límites caracteriales, que asumamos y que nos demos cuenta de que las formas de educar en los sistemas educativos, en las escuelas, en los institutos, son muy violentos la mayoría de las veces, que no hay medios, que hay un desconocimiento de cómo actuar y cómo relacionarse con los niños y los adolescentes, que asumamos la violencia que genera un parto clínico, que asumamos la violencia que genera una falta de contacto con la madre en una separación, al introducir a un niño en una guardería a los 40 días cuando aún no está preparado para ello, que asumamos por tanto la violencia que sin darnos cuenta desarrollamos en el cuerpo y en el biosistema del niño y de la niña. Al que queremos y al que amamos. Bueno, pues si amamos y queremos, estemos receptivos a reconocer los límites y nuestra ignorancia. A partir de ahí es cuando los profesionales podemos aportar y ayudar, porque nuestro conocimiento puede enlazar con esa necesidad. Necesidad de los sistemas esenciales, familia, escuela, repito, y necesidad de los sistemas complementarios, institucionales y gubernamentales, que también están carentes de esto y necesitan esto, porque no lo tienen, porque realmente falta una teoría global que aborde ese proceso de desarrollo. Hay teorías educativas, como puede ser la de Montessori, hay formas de intervención en el parto natural, como la forma de parto acuático que desarrolló Le Boyer, hay formas como el destete, las ligas
científicas de la leche que dicen cómo amamantar. Es decir, sí, hay conocimientos parciales, cada vez más afortunadamente, pero falta esa visión del conjunto y falta medios, herramientas para poder compensar y intervenir en niños que no han podido desarrollar esas teorías y esos procesos de salud. Eso es lo que aporta un poco la ecología de sistemas humanos. Y en esta práctica, en este discurso, ¿se queda un poco este discurso dentro de una línea de la ecología de sistemas humanos dentro de lo que es la escuela española? ¿O hay alguna posibilidad de enlazar esta praxis con otros modelos, con otras líneas, con otras instituciones? Precisamente una característica, como he dicho, identificativa de la ecología de sistemas humanos es que recoge conocimientos, leyes de otros modelos teóricos. Es decir, nosotros hemos tenido que asumir la necesidad de, de hacer uso de herramientas, de técnicas, de conocimientos de otros modelos, véase el modelo sistémico, véase, como he dicho, la teoría de la complejidad, la teoría de la ecología global, o incluso hemos denominado formas de intervención en la forma de comunicar, que proviene de la teoría de la comunicación, en fin, amplio. De ahí la necesidad de que tengamos también en nuestra formación una bibliografía escogida, pero esencial, donde no solamente se da autores asociados a nuestra escuela, sino se dan autores asociados a la vanguardia intelectual que puede darnos pistas, que puede darnos valores y herramientas que nos ayuden en nuestro proyecto. Entonces eso nosotros lo hemos ido sistematizando porque lo hemos ido aplicando en nuestra práctica. Y lo hemos ido sistematizando para poder, repito, mostrarlo y poder realmente transmitirlo, por tanto formar. Entonces partimos de la base de que ya esa formación es pluridisciplinar, es abierta. Si bien tiene un punto de identidad básico, esencial, que es en la referencia de donde partimos, la historia de donde partimos, el eje, un poco de la visión biopsicosocial de Arraiz y de la ergonomía, pero repito, nos valemos de todo aquello que pueda ser consecuente y coherente. Pero, al mismo tiempo también, vemos la necesidad de que esto que estamos nosotros planteando pueda ser compartido por otras instituciones, otros grupos y otras escuelas, colectivos que están también trabajando en áreas similares. O sea, nosotros no pretendemos ser la panacea, ni los únicos, ni la verdad. Nosotros lo que decimos es, estamos planteando este modelo de intervención interdisciplinar y de continuum ontogénico desde el embarazo hasta la adolescencia, pero necesitamos la colaboración de todos y todas para poder cambiar, porque nuestro objetivo principal es de que pueda darse un cambio en la sociedad. Nuestro objetivo es un objetivo social y político, no es un objetivo económico, ni un objetivo de narcisista, de querer aquí plantear una verdad nueva, o como que hemos descubierto la panacea. Repito, el objetivo es de contribuir a un cambio. Y para eso surge, en la práctica, la creación del Instituto de Ecología de Sistemas Humanos, que es un instituto internacional que lo que pretende es que todas aquellas personas que colaboren en distintos ámbitos del desarrollo del ser humano, véase grupos de embarazo, véase el parto natural, ligas de asociaciones por la lactancia natural, gente que está trabajando con una adolescencia anti-nani, ¿no? No sé si conoceréis ahí lo que es nani allí, pero bueno, pues el programa este americano de la educación así en el fondo violenta y normativa, pues bueno, pero efectivamente todo lo contrario que plantear, ¿no? Ver formas de relación donde el adolescente cambia a partir de que nosotros estamos modificando nuestra propia forma de relacionar, no que ellos cambien sus hábitos, ¿no? Entonces, bueno, todo esto hay instituciones, escuelas, colectivos que están trabajándolo, posiblemente de manera parcial, pero que lo están haciendo y podemos aprender todos de eso. Entonces vamos a ir uniéndonos, vamos a poner en práctica lo que nosotros transmitimos, la cooperación. Vamos a cooperar, vamos a trabajar en equipo, vamos a empezar a establecer una relación ecológica entre nosotros, profesionales, en vez de competir
y de ver quién puede más, o de ver quién gana más, o de ver quién es mejor. Entonces vamos a ver cómo entre todos podemos plantear un discurso que pueda ser realmente alternativa de cambio. Y para eso necesitamos todos de todos. Esto simplemente es un aspecto que puede ayudar. Nuestro planteamiento es una ayuda más. Y el instituto es la prueba práctica de que estamos en esa posición abierta, antisectaria, de decir, vamos a introducir o vamos a crear una base de datos donde el ciudadano, por un lado, pueda acceder a elegir en cada momento los profesionales que trabajan en el área, en su local, en su país, en su zona, en su ciudad, en su estado, y además vamos entre todos a crear espacios a través de jornadas, de congresos, de encuentros, donde lo que hacemos cada uno y lo que aprendemos cada uno y las investigaciones que estamos llevando podamos comunicarlas y valernos todos de todo. Bueno, muchas gracias Xavier por darnos esta entrevista y bueno, nos estaremos viendo pronto por ahí por Montevideo, Uruguay. Espero que las personas se vayan animando a formar parte de este proyecto en el que, repito, todos y todas somos importantes, desde los padres, y todos hemos sido o podemos ser padres, educadores, profesionales de la salud, médicos y por supuesto también gente que esté trabajando en el área social, incluso política. Es decir, todos necesitamos de todos y de todas para el cambio que la humanidad necesita. Muchas gracias. A vosotros.